La academia es una entidad que promueve el pensamiento sobre políticas públicas y quisiéramos en esta actividad contribuir a que las personas pudieran mejorar la visión que tienen sobre los asuntos relacionados con comercio exterior, instituciones financieras internacionales, alrededor de la situación que estamos pasando. Esta será una conversación, ¿verdad? No son 3 cátedras que darían ustedes, sino que son una conversación entre ustedes, imaginando las inquietudes que el público puede tener alrededor de estos temas, con ánimo, desde luego, de aportar cosas para una mejor toma de posición de las personas sobre los asuntos que vamos a tocar. Como se trata de un contenido académico, desde luego que son bienvenidas las preguntas que haya entre ustedes mismos, las divergencias no tienen por qué estar todos en la misma nota, ¿verdad? Y si hay inquietudes que incomoden, también vale la pena, caben dentro del marco de lo que la academia siempre se propone. Voy a decir brevemente cómo quisiéramos funcionar. Va a haber una introducción de unos cuantos minutos, hasta 10 minutos de parte de cada uno de ustedes, y si no usan todo el tiempo está bien, pero hasta 10 minutos. Luego va a haber un intercambio entre ustedes y al final, tratando de terminar a las 12, porque queremos terminar a las 12, al final habrá un espacio de unos 15 minutos para que el público pueda plantear preguntas que rogamos que sean muy concisas, ¿verdad? Cada uno de ustedes, antes del espacio tal vez más bien al final del espacio de preguntas, tendría unos 2 o 3 minutos para hacer un cierre y trataremos, como dije, de terminar a las 12 del día. Bueno, ¿quiénes nos acompañan aquí? Nos acompaña doña Edna Camacho. Ella ha tenido distintas posiciones públicas y privadas, ha sido ministra coordinadora del equipo económico, viceministra de Hacienda, directora general del CINDE, representante de Costa Rica ante el BID. Anabel González ha sido ministra de Comercio Exterior, directora de la División de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, y es investigadora senior del Peterson Institute for International Economics. Y Fernando Ocampo es viceministro de Comercio Exterior, miembro de la Junta Directiva de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, decano de Leeds University y actualmente es presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, pero lo que va a decir supongo que aplica también a los apricistas, ¿verdad? Entonces, sin más trámite, creo que podemos iniciar esta reunión cuyo nombre es Pandemia, Comercio y Finanzas Internacionales en los países en vías de desarrollo. Les ofrezco la palabra, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros, con el público. Puede empezar cualquiera. Si nos da la guía a usted, ¿verdad? Tal vez él no está primera en la lista. O yo con mucho gusto puedo hacerlo también. Eso era lo que me faltaba, los audífonos. A ver, como usted diga, adelante. Don Álvaro, ¿cómo quiere que avancemos? Usted podría empezar, ¿verdad? Bueno, muy bien y muy buenos días y muchas gracias a todos por haberse conectado este ratito. Yo voy a hacer una introducción como me solicitaron de unos 10 minutos para poner el tema sobre la mesa y en particular yo me voy a referir
exclusivamente al tema, digamos, de las finanzas internacionales. Este tema, evidentemente, nos lleva a abordar no los temas de la economía real propiamente, que son enormes y que tiene enormes desafíos, sino los temas de las respuestas y de las necesidades y tensiones financieras que está viviendo los países en desarrollo. Voy a referirme a tres temas fundamentales. El primero es dónde es que están o estarán esas necesidades de los países en el contexto del COVID. En segundo lugar, cuál ha sido la respuesta y el apoyo que han dado los organismos financieros internacionales a los gobiernos. Y fundamentalmente ahí me referiré a qué en áreas están actuando y con qué instrumentos y con qué capacidad. Y finalmente, cuál es el nivel de despliegue de fondos y la capacidad de continuar apoyando en el futuro. Con respecto al primer tema sobre dónde están y cuáles serán las necesidades de los países emergentes y en desarrollo, hay que decir lo más obvio, y es que esta crisis es una crisis sin precedentes y sujeta a una incertidumbre enorme. Solamente para plantearlo, en términos de crecimiento, se espera una caída global mayor que en el 2018 y que en la Gran Depresión, con tasas de crecimiento negativas en más de 170 países. Pero si nos venimos al territorio de los países emergentes y de bajos ingresos, básicamente África, América Latina y una parte de Asia, el riesgo es aún más alto, pues a estos países los va a afectar todavía más. Y en particular hay una preocupación especial por los países más pobres del mundo. ¿Y por qué es que nuestros países emergentes y en desarrollo tienen desafíos tan importantes? Bueno, básicamente por tres cosas. Lo primero es que hay choques externos relacionados con la fuerte dependencia que estos países tienen en turismo, en caída de precios de materias primas, en otros casos en remesas, que les afecta no solamente crecimiento y empleo, sino flujos de divisas. Ahí empezamos a meter el tema financiero. En segundo lugar, porque muchos países de estos arrancan con sistemas sanitarios deficientes y sobre todo con un espacio fiscal muy limitado y por lo tanto tienen dificultades financieras para llenar la necesidad. Incluso antes de la crisis, casi que la mitad de los países en desarrollo estaban en alto riesgo y tenían problemas ya de alto endeudamiento. Y claro que conforme los gastos sanitarios y los menores ingresos de los gobiernos ocurran, va a haber más presión fiscal y necesidad de mayor financiamiento. Y en tercer lugar, porque se ha visto una reversión enorme en los flujos de capital en estos países que junto con los choques externos que mencioné de menores exportaciones, menor turismo y remesas están generando presiones en los mercados cambiarios. Solo para darles una idea, en los últimos 2 meses, las salidas de capital de cartera, o sea, de inversión de portafolio en los países emergentes, fueron más de 3 veces de lo que fueron en el mismo periodo de la crisis financiera del 2008-2009. Y claro está que esto ha creado una gran escasez de liquidez en dólares. Y como voy a mencionar más adelante, el Fondo Monetario ha tenido que entrar con una nueva línea de liquidez de corto plazo. América Latina y el Caribe calzan este escenario que acabo de plantear, aunque obviamente en algunos países, sobre todo del sur, los problemas son más con las materias primas, en los países del Caribe y nuestros países el turismo y en Centroamérica las remesas. Al menos la mitad de los países de América Latina y el Caribe ya ha tenido un espacio fiscal, además, muy limitado antes de empezar la crisis. Países como Argentina y Ecuador ya tenían una crisis previa. Ciertamente no todos son malas noticias. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe tienen un buen nivel de reservas internacionales, una baja inflación, los bancos tienen buena liquidez y calidad de la cartera y en general los sistemas financieros son sólidos. Pero ciertamente el contexto que he planteado revela que la cooperación multilateral y el apoyo de los organismos financieros internacionales será vital y es vital desde ya para enfrentar estos retos. Ahora bien, el segundo tema que quería referirme es cuál ha sido la respuesta y el apoyo de los organismos internacionales, sobre todo en Washington, a los gobiernos. Básicamente, y a una manera, a grosso modo, las áreas en las que los organismos han querido
definir sus prioridades han sido los siguientes. Evidentemente, la respuesta sanitaria. En segundo lugar, la protección a los hogares más pobres y vulnerables. En tercer lugar, el apoyo a las empresas, al tejido productivo y a la protección de los empleos. Y en cuarto lugar, a lo que se ha llamado en algunos organismos la resiliencia económica, en otros el apoyo fiscal, en otros el apoyo fiscal y el apoyo a la balanza de pagos. ¿Y con qué instrumentos lo han hecho? Bueno, el Fondo Monetario es el que ha tenido que intervenir más rápidamente y su primera línea de defensa fue desplegar el conjunto de productos que ya tiene para los casos de emergencia. Incluso tomaron la decisión de duplicar el límite, el monto de acceso de los países. En segundo lugar, se reformó un fondo que existe para alivio en caso de catástrofes y de forma que se apoyó a 25 países de los pobres, sobre todo en África, con alivio de deuda. Lo que se les dijo es que las donaciones del fondo para alivio de catástrofes se podía usar para repagar el servicio de la deuda que tuvieran con el mismo Fondo Monetario en los próximos 6 meses. En tercer lugar, se triplicó el financiamiento en condiciones concesionales también para los países más vulnerables del mundo. Y en cuarto lugar, se creó una línea de crédito a corto plazo, que eso apenas se lanzó hace como un mes o menos, que es una línea revolutiva de apoyo a la balanza de pagos. Básicamente esto es para fortalecer las reservas de liquidez en dólares de los países que están sufriendo o van a sufrir los choques externos sobre su balanza de pagos. Les mencionaba que esto tiene que ver no solamente con la caída en exportaciones, remesas, etcétera, sino también en la reversión en las salidas de capital. Y este instrumento lo que pretende es que países que tienen buenas condiciones económicas y buenas políticas económicas no vayan a ver en riesgo sus problemas de solvencia por problemas de liquidez. Entonces lo que hacen es que dan estas líneas para que pueda haber más confianza en los mercados a los que estos países acceden. En el caso del Banco Mundial y el BID, ellos básicamente en las mismas áreas que mencioné han desplegado sus propios instrumentos, pero han hecho con una enorme agilidad, sobre todo flexibilizando el que se redireccionen créditos que ya estaban aprobados hacia las áreas que son urgentes ahora con el COVID. También han permitido ampliar la cobertura de algunos instrumentos, como por ejemplo en el BID, el instrumento para atender catástrofes era solamente para desastres naturales, ahora se permite que sea también para emergencias de salud pública y también se ha aumentado el espacio para préstamos de apoyo presupuestario. Todo ello, lo que he mencionado de los 3 organismos financieros internacionales, pretende proveer liquidez a los países mucho en el 2020 y todavía en el 2021. Ojo que sobre todo se está atendiendo las necesidades de los gobiernos para apoyar lo que más se requiere y en la parte fiscal, o sea, en las necesidades que los gobiernos necesitan de gasto y en segundo lugar a los temas de balanza de pagos. Ahora bien, ¿esto es ilimitado o cuál es la capacidad que tienen los organismos de seguir desplegando fondos? Bueno, ciertamente los organismos están inyectando fondos líquidos. Se estima que alrededor de 240 billones de dólares. Y esto hay que verlo también con atención. No es que son 240 billones de dólares adicionales, no. Ya los organismos tienen una programación de lo que van a desplegar en los próximos 2 años a los países. Entonces, no todo es un despliegue adicional a lo que se tenía programado, pero ciertamente sí se está haciendo un esfuerzo enorme para que lo que se tenía programado se pueda, disculpen el término en inglés, pero front load, es decir, que pueda haber más desembolsos en el corto plazo, es decir, más liquidez. También es cierto que a pesar de este despliegue, los organismos internacionales han enfatizado la importancia de que se proteja el capital de estos organismos. Recordemos que al final del día estos son bancos de desarrollo, pero son bancos, no pueden ir en detrimento de su capital porque eso es lo que le da capacidad para sostener los niveles de financiamiento de largo plazo a los países. Entonces no pueden tampoco ir en contra de su nivel de capital
porque estarían poniendo en riesgo el financiamiento futuro. También han señalado la necesidad de mantener su calificación crediticia, que hoy por hoy es de AAA, porque eso les permite captar a un costo muy bajo y por eso es que ellos prestan a tasas muy bajas a los países y quieren seguirlo haciendo así. Entonces tampoco pueden arriesgar esa calificación crediticia. Todo eso es para decir que las posibilidades de expandir ilimitadamente el financiamiento no existen, no es ilimitado, y que tampoco pueden hacer irrestrictamente cambios en las condiciones financieras porque eso afectaría la calificación crediticia actual. Es en ese contexto que, por ejemplo, ya se ha empezado a hablar a un nivel todavía muy, digamos, muy preliminar, la posibilidad de que el Fondo Monetario emita derechos especiales de giro, que es, digamos, su moneda, con el propósito de que eventualmente pueda tener nuevos recursos y apoyar a los países. Esta no es una decisión que se esté tomando, sino que se va a ver conforme evolucione la crisis, o así lo ha dicho la presidenta del Fondo Monetario, pues esto requiere de un apoyo muy alto de los países miembros del fondo. Ahora, ese es el lado de los organismos. Del lado de los países, no nos olvidemos que también los países tienen capacidad limitada para recibir financiamiento, porque el mayor financiamiento no siempre es la mejor solución en el caso de los países altamente endeudados. Es decir, pueden requerir recursos, pero no pueden seguirse endeudando y poniendo en riesgo la sostenibilidad en la trayectoria de deuda. Por eso es que se requiere pensar en nuevos enfoques. Los organismos internacionales están trabajando muy de cerca con las economías avanzadas y con el sector privado, etcétera, para ver cómo se sigue atendiendo esto, no solamente tomando en cuenta las limitaciones de los organismos, sino de los mismos países. Y finalmente, nada más quiero compartir con ustedes que no solamente son los organismos los que están dando apoyo financiero. Desde el principio de la crisis, el Fondo Monetario y el Banco Mundial lideraron y promovieron ante los ministros de Hacienda de los países del G20 una suspensión temporal del repago de las deudas bilaterales de los países más pobres con gobiernos. También instaron a los acreedores del sector privado para que también acompañen en esta suspensión y no sean lo que se llaman free riders en el escenario. Y también, una cosa interesante, le pidieron al G20 revisar los problemas de endeudamiento de países de ingreso medio y explorar soluciones de esos países caso por caso. Lo digo esto porque eso es la situación de países de renta media que tienen problemas. Y es muy importante mencionar que el G20 anunció en abril, de hecho, que iba a apoyar con una moratoria temporal al pago de la deuda de aquí hasta diciembre a 76 países pobres. No quisiera tomar más del tiempo, nada más agregar que los organismos internacionales, particularmente el BID y el Fondo Monetario, perdón, y el Banco Mundial, a través de sus brazos privados, la IFC en el caso del Banco Mundial y BID Invest en el caso del BID, también han movilizado los recursos para apoyar a los sectores privados en los diferentes países con procedimientos ágiles y para continuar sobre todo enfocándose en los clientes actuales que necesitan apoyo, sea porque tienen oportunidades o sea porque pueden enfrentar problemas, y para mantener los empleos. Y sobre todo también la otra área en que se han enfatizado o focalizado es en apoyar a los intermediarios financieros para que también apoyen a MIPYMES y a sus propios clientes. Y si quiere, don Álvaro, lo dejo por aquí para no tomar más tiempo. Muchas gracias. Muy bien, Edna. Muchas gracias a usted. Parece que ha planteado un marco de referencia amplio y sin duda las personas que están siguiéndonos tendrán algunas preguntas que, como les dije al final del programa, faltando una media hora, vamos a abrir un espacio de 15 minutos para preguntas. Seguimos adelante, no sé si con Anabel o con el señor Ocampo. Anabel. Muchas gracias, don Álvaro. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación.
Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir este diálogo con Edna y con Fernando. Y voy a centrar mi exposición en 4 puntos. El primero es el panorama global sobre comercio e inversión pre-coronavirus. El segundo es cómo impacta el COVID este panorama. El tercero es el papel del comercio exterior para combatir la pandemia, recuperarse de la crisis y reconstruir hacia futuro. Y el cuarto es una breve referencia al impacto sobre Costa Rica y qué debe hacer el país en este campo, algo en lo que podría en todo caso entrar en más detalle durante la sesión de preguntas y comentarios. Me parece importante hablar un poquito primero de cuál era el panorama antes del coronavirus, porque teníamos ya un entorno complejo. Las confrontaciones comerciales, las nuevas tecnologías y la competencia geopolítica habían venido redefiniendo la economía global y con ello el panorama de las políticas de comercio e inversión estaban cambiando rápidamente. Y aun cuando distintos escenarios estaban en juego y de alguna manera las cosas eran diferentes en distintas partes del mundo, el contexto global del comercio y la inversión estaba siendo impactado fundamentalmente por 3 factores. El primero es la reactivación de esta noción de comercio administrado, una política centrada en el retorno de la aplicación de aranceles, de restricciones voluntarias a la exportación y de otras medidas utilizadas, sobre todo por parte de algunos países avanzados, para perseguir objetivos políticos, económicos y de seguridad nacional. Este comercio administrado se complementaba con otras políticas en las áreas de inversión y con controles de exportación, cuya combinación pretendía fundamentalmente llevar a disociar la economía de los Estados Unidos de la economía de China, en el marco de la rivalidad geopolítica y de la competencia sistémica entre ambos países. Un segundo elemento es una mayor fragmentación de las reglas comerciales, con una serie nueva de acuerdos comerciales o la revisión de acuerdos existentes, afianzando la competencia entre diversas esferas de influencia. Y si bien los acuerdos preferenciales que son compatibles con la OMC son una base muy sólida para la operación de las cadenas de valor, también es cierto que visiones opuestas en áreas como la economía digital, por ejemplo, ponen en riesgo estándares diferenciados y consolidan aún más las divisiones emergentes en lo que se ha llamado un posible splinternet. Y tercero, el debilitamiento de la gobernanza comercial global. Y aquí 2 acciones inmediatas, como sabemos, han llevado a la OMC a enfrentar su crisis más fundamental desde que entró en vigor en 1995. Primero, la adopción por parte de los Estados Unidos de lo que se ha dado en llamar los aranceles de seguridad nacional sobre la importación de varios socios comerciales y las respuestas de estos socios, así como la paralización por parte de los Estados Unidos del órgano de apelación de la OMC. Y si bien estas acciones ponen en riesgo la ruptura del sistema, 3 preocupaciones subyacen el sistema multilateral de comercio. La primera es cómo redefinir el campo del juego para abordar mejor las distorsiones ocasionadas por la intervención estatal en los mercados a través de subsidios, empresas estatales, transferencia forzada de tecnología y otras medidas. La segunda, ¿qué disciplinas son necesarias para la gobernanza de la economía digital y en particular del comercio electrónico? Y tercero, a la luz del creciente papel de los países emergentes en la economía global, que representan hoy más o menos la mitad del comercio global, ¿cuál será su contribución a este comercio y a la inversión? La OMC estaba bajo una gran presión y el ambiente de negocio se había vuelto un ambiente incierto y volátil. Y para los países en vías de desarrollo, por supuesto, esto no era buenas noticias. Ciertamente para un país pequeño como Costa Rica, definitivamente que no lo eran, no lo son. Este era el panorama pre-coronavirus. Pues en ese contexto aparece el COVID-19 con un impacto devastador sobre la economía global, como mencionaba muy bien Edna, sobre el comercio y la inversión y sobre la pobreza. Además de los datos que mencionaba Edna en relación con la caída del crecimiento en cerca de 170 países del mundo, la OMC estima que el comercio global podrá caer entre un 13 y un 32%. Se estima también que la inversión extranjera podría disminuir entre un 30 y un 40%. Y lo peor es que hay distintas estimaciones, pero por ejemplo el Banco Mundial estima que 50 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema. Esto significa, o esto sería el equivalente
de que 10 países con la población de Costa Rica cayeran todos en el transcurso de un año en pobreza, en situación de pobreza extrema. De modo que es sumamente serio. Ahora, desde la óptica puntualmente del comercio y la inversión, enfrentamos una severa disrupción de las cadenas globales de valor, derivado fundamentalmente de 4 factores. Por un lado, la reducción forzada de la producción, resultante de las medidas de aislamiento que han debido de ser adoptadas para combatir el coronavirus. Por otro lado, del impacto de esas medidas en la demanda de bienes y servicios, donde vemos un consumidor pues mucho más austero y que ha cambiado lo que son esos patrones de consumo, de las limitaciones en el transporte, tanto aéreo, marítimo, terrestre, etcétera, y del efecto de la incertidumbre sobre el entorno empresarial y de inversión. Entonces sabemos bien que las empresas están luchando por lidiar con esta situación, manejando inventario, buscando suplidores alternativos, haciendo arreglos para el transporte, manejando pedidos, en fin, es una situación muy compleja y en algunos casos hemos visto que ha sido dramática, como es por ejemplo con el equipo de personal de protección, como las máscaras y ese tipo de cosas, y otros dispositivos médicos. Ahora, las políticas comerciales que han venido adoptando los países, por una parte han ayudado y por otra parte han complicado la respuesta. Tenemos un gran número de gobiernos que han venido reduciendo los aranceles sobre los suministros críticos, han establecido lo que se llama, por ejemplo, carriles verdes para facilitar la importación de productos claves y están facilitando el acceso a estándares técnicos y acelerando la aprobación, por ejemplo, de registros sanitarios. Otros países han establecido más bien restricciones a la exportación, incluyendo prohibiciones a la exportación sobre suministros médicos, exacerbando el problema. Y algunos también han establecido restricciones a la exportación de productos agroalimenticios, con lo cual se corre el riesgo de que la crisis sanitaria y económica además sea acompañada de una crisis alimenticia. Ahora, hacia futuro, es de esperar que los países y empresas con ventajas comparativas en la producción de determinados bienes, lo que podríamos llamar el comercio tradicional, puedan recuperar sus mercados, en tanto, por supuesto, logren mantenerse durante la transición. En el caso de las cadenas globales de valor, una pregunta crítica es cómo se van a reconfigurar estas cadenas. ¿Se dará un mayor reshoring de ciertas cadenas, por ejemplo, a los países desarrollados, apoyado por nuevas tecnologías y la robotización, la inteligencia aumentada, etcétera? ¿Se dará una mayor regionalización de las cadenas, organizándose alrededor de los 3 grandes bloques, Alemania, China, los Estados Unidos? Se buscará una mayor resiliencia en esas cadenas. A mi juicio, si bien creo que vamos a ver algunos movimientos hacia el reshoring y lo que se llama el nearshoring y hacia la regionalización de las cadenas de suministro, me parece que fundamentalmente su evolución estará determinada por los factores que han impulsado la fragmentación internacional de la producción hasta ahora. Disponibilidad en un determinado lugar de materias primas, tecnologías avanzadas de manufactura, de capacidades de investigación y desarrollo, de mano de obra competitiva, de costos de transporte, etc. Pero no me cabe duda también que va a haber un rebalanceo entre eficiencia y manejo de riesgo, otorgándole mayor peso a la diversificación y redundancia de suplidores, a contar con nuevos sitios de producción, a buscar una mayor resiliencia y a alejarse de políticas tipo inventario cero. Esto, por supuesto, en tanto el proteccionismo, el unilateralismo y el nacionalismo no se interpongan en el camino. Un punto crítico, entonces, es determinar cuál es el papel del comercio en ayudar a las economías a recuperarse y a reconstruir el futuro. Y esto, cuál es en particular también el campo de la cooperación internacional en esta materia. Y me parece a mí que esta cooperación es vital, por una parte, para luchar contra los efectos de la pandemia, la ola que todavía estamos viviendo y olas nuevas que podrían venir, manteniendo los canales del comercio abierto, eliminando esas restricciones a la exportación. Me parece que es fundamental también para la recuperación económica, de modo que se pueda avanzar en mantener fluidas las cadenas globales de valor, en abordar las restricciones al transporte, las que mencionaba anteriormente, y finalmente en la recuperación de ya más mediano y largo plazo, habrá temas críticos sobre los cuales podremos conversar en más detalle, que tienen que ver, por ejemplo, con nuevas reglas para la gobernanza de la economía digital,
que tienen que ver también con aspectos como la sostenibilidad, por supuesto que es un tema que es en sí mismo todo un gran aspecto, y finalmente con un tema que va a ser crítico, y es el manejo del campo de juego nivelado en función de la gran cantidad de la inyección de recursos económicos que están haciendo muchos países a sus economías. Para concluir, un par de palabras sobre la situación de Costa Rica, y es algo que puedo abordar en más detalles. Me parece que para el país, en el campo específicamente del comercio exterior, el impacto no va a ser menor. Ya el Banco Central pues, ha estimado que las exportaciones caerán en un 5,5%, las de bienes, que las de servicios caerán en un cerca del 30%, empujado pues, por la debacle del sector turismo. Se estima también que la inversión extranjera se reducirá este año de manera importante y por supuesto que el desempleo quizás se duplique y que la pobreza aumentará. Pero por supuesto también, dependiendo de cómo evolucione la pandemia y la economía global, así como de las medidas que se adopten en otros campos, en el campo económico, en el campo financiero y también en el campo de reactivación de la producción, es posible que la economía pueda empezar a repuntar, pues si no en el 2021, hacia el 2022. Ahora, en el caso de Costa Rica, sí quiero mencionar que esta es la crisis más grave que hemos tenido, por supuesto, desde la crisis de 1982, pero que al menos en el campo del comercio exterior y la inversión, el país cuenta hoy con un músculo más fuerte para salir adelante. Tenemos una producción diversificada en términos de productos y de mercados. Tenemos una amplia red de acuerdos comerciales que nos garantiza acceso a esos mercados diversificados. Tenemos una institucionalidad importante en el Ministerio de Comercio Exterior, en Procomer, en CINDE, y tenemos una buena articulación con el sector privado, que además se encuentra bien organizado. Por eso pienso que en un sentido, cierta producción volverá a la normalidad, como decía antes, áreas en las cuales tenemos ventajas comparativas muy claras, como la producción de banano, se van a recuperar, pero van a haber esos cambios importantes en las cadenas de valor, el comercio electrónico tomará más fuerza y por supuesto va a haber que hacer un esfuerzo especial por poner atención a la pequeña y mediana empresa, mediana empresa exportadora que está siendo muy abatida para que pueda reintegrarse a los mercados internacionales. De mi parte, cinco planteamientos muy puntuales para el país. Creo que implementar efectivamente el programa Alivio, que ha sido lanzado por Procomer, Comer, las otras instituciones, y escalarlo a más empresas exportadoras, así como en paralelo lanzar un nuevo programa de apoyo de creación de nuevas empresas exportadoras. Vemos que la economía digital está abriendo muchas oportunidades y hay que aprovecharlas. Segundo, reducir significativamente los costos de exportar e importar, y creo que probablemente Fernando pueda entrar en este tema en un gran nivel de detalle. Identificar activamente nuevos mercados y mejores condiciones de ingreso a los mercados, y podemos hablar más de eso. Revisar la estrategia de atracción de inversión, creo que van a haber muchas nuevas oportunidades derivadas de la reconfiguración de las cadenas globales de valor, pero por supuesto hay que evitar aquí deteriorar el ambiente de negocios. Y más bien, el último punto que quiero plantear es que creo que Costa Rica debe diseñar e implementar una ruta para ubicarse dentro de los 25 países más competitivos del mundo en un periodo de 4 años. Hemos mostrado que como país podemos avanzar hacia la obtención de metas ambiciosas y valiosas. Pienso en lo que fue la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pienso en lo que ha sido el ingreso a la OCDE, que es un proceso que ha tomado casi 10 años, pero que estamos ya muy cerca de completarlo. Y creo que en este mismo espíritu de trabajar juntos para poder tener mejores condiciones para reconstruir a una Costa Rica que pueda continuar generando oportunidades de empleo y prosperidad, es necesario que pensemos muy seriamente en ese reto de la competitividad de una manera más sistémica. Con esto termino aquí, don Álvaro, y con mucho gusto puedo profundizar más adelante. Gracias. No sé si les parece, voy arrancando yo. Esperamos a don Álvaro.
Bueno, si les parece. Adelante, adelante, Fernando, sí. Perfecto, don Álvaro, muchas gracias. Primero que todo, agradecer a don Álvaro, a Academia, por la invitación. Siempre un gusto poder compartir con doña Anabel y con doña Edna. Voy a tratar de no ser repetitivo, aunque vamos a coincidir en muchísimas cosas. Yo voy a centrarme un poco en el barrio, voy a hablar un poquito de lo que estamos viendo en América Latina y el Caribe, para aterrizar en Centroamérica. Finalmente voy a referirme un poco al caso de Costa Rica, tratando de dar elementos, tanto en el caso centroamericano como en el caso de Costa Rica, que puedan servir en la construcción de esa agenda post-COVID que requerimos desde ya empezar a diseñarla, y que sin duda alguna requiere de planteamientos mucho más agresivos de los que hemos venido viendo en los últimos años. Yo creo que hay que empezar reconociendo, y creo que ya Edna se ha referido a esto, que América Latina y el Caribe posiblemente enfrentan la pandemia desde una de las posiciones más débiles que puede uno tener en el mundo. Ya antes se preveía que la región crecería a un número alrededor del 1% este año. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado ya muy rápidamente a replantear esas previsiones y a pronosticar caídas del PIB en cerca del menos 2% en escenarios positivos, pero algunos hablan hasta de un menos 4% para este año. Eso, aunado a que tenemos países en la región latinoamericana con capacidades productivas poco sofisticadas, que además están muy fragmentadas a nivel regional, eso genera obviamente preocupaciones importantes y obliga a escalar y a diseñar estrategias que permitan mejorar esas capacidades nacionales y regionales, principalmente en la provisión y producción de bienes de primera necesidad. La CEPAL publicaba en estos días un estudio en base a una serie de entrevistas a empresarios latinoamericanos, y diseñaba que los efectos de la pandemia se manifestaban abiertamente en 6 canales externos de transmisión. Obviamente, una disminución de la actividad económica en los principales socios comerciales, generando efectos muy importantes. Gran cantidad de la oferta exportadora latinoamericana se ha visto de la noche a la mañana sin posibilidad de colocar esos mercados, generando un exceso de oferta. Adicionalmente, se han venido hacia abajo los precios de productos primarios, y vemos una caída importante de muchos de los productos que sustentan las economías latinoamericanas, y como bien decía Anabel, se da una interrupción importante en cadenas globales de valor, donde países que se habían logrado insertar en esas cadenas sufren, digamos, el efecto del rebote de esa interrupción de las cadenas. Un elemento que señalaba Edna, que también golpea particularmente a muchos de los países latinoamericanos, es la menor demanda en servicios de turismo, no solo por lo que significa el turismo y el aporte que hace a las economías, sino por la cadena que está detrás del turismo. Gran cantidad de pequeñas y medianas empresas tienen una actividad tanto nacional como en exportadora asociada a suplir toda esa demanda que se genera en actividades de hoteles, restaurantes, etc. Si a eso le sumamos una reducción importante de las remesas que usualmente sostenían algunos de los países de la región, vamos a ver una contracción muy importante de la capacidad de adquisición de estos países, que golpea sin duda alguna el comercio intrarregional. Todo esto genera una aversión al riesgo y obviamente un empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. El caso de Centroamérica no ha sido tampoco una excepción. Próximamente va a salir un estudio del Banco Mundial con recomendaciones específicas. Hay que recordar que Centroamérica reaccionó rápido con un plan de contingencia regional muy enfocado en temas de salud, ciertamente, pero que pareciera que debe complementarse con acciones concretas para poder facilitar el comercio intracentroamericano, por una razón fundamental, y es que las pequeñas y medianas empresas que han logrado dar un salto para internacionalizarse, obviamente tienen en el mercado centroamericano
uno de los pilares fundamentales. Y aquí la afectación a las MIPYMES, sin duda alguna, es una afectación mucho mayor que aquellas empresas medianas o grandes que tienen otro tipo de condiciones para poder defenderse de una mejor manera en este escenario. Hemos empezado ya a ver en los números una contracción de lo que es el comercio intrarregional, y todo lo que hace prever es que vamos a ver a nivel centroamericano una recuperación bastante lenta post-crisis. Si a eso le sumamos que todo el tema de facilitación de comercio más bien se ha visto detenido, hoy vemos más bien incrementos en lo que son las horas de transportes por razones lógicas. Todas las medidas del COVID ha generado afectación en el número de empleados, por ejemplo, en las aduanas, entonces las filas se hacen ahora más largos, aunque no se ha interrumpido el tránsito, sí hay más dificultades. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica y Panamá, transportistas solo pueden estar en el territorio nacional 72 horas, pero si esas 72 horas usted le suma que tiene que hacer 16 horas de entrada y 16 horas de salida para poder cruzar la frontera, obviamente el tiempo para poder mover mercancías a través de la región se ha vuelto bastante complicado, y empezamos también a ver agendas proteccionistas que van a empezar a complicar la región. El Salvador en estos momentos tiene suspendida importaciones de productos lácteos, golpeando directamente a Nicaragua, que es uno de sus principales destinos de exportación, y obviamente también a Costa Rica, donde empresas productoras de lácteos de un punto a otro ven o se enfrentan ante un cierre de mercado. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, ya lo hemos visto en Costa Rica. Empiezan a salir las malas ideas de algunos sectores que creen que cuando un país no cierra un mercado hay que responder de la misma forma, y empezamos a confundir a la población de que ese son el tipo de medidas que se requieren para enfrentar la crisis. Creo que hoy más que nunca a nivel centroamericano, acciones concretas en materia de facilitación de comercio se vuelven fundamentales. Creo que hoy, en un escenario donde va a haber una disminución en lo que es la demanda y un exceso de oferta, toda aquella grasa asociada a los trámites de hacer negocios en la región debe eliminarse. Estudios del Banco Mundial dicen que los costos asociados a cruces de frontera, a tramitología, incrementan en un 15% el precio final de un bien que se comercia en la región centroamericana. Y ahí hay espacio enorme para poder avanzar en una agenda que tome como parámetro fundamental la implementación rápida y efectiva de todo lo que es el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC. Hay espacios tremendos para todo lo que es avanzar en la digitalización de documentos. Hoy uno va a la frontera y sigue viendo una gran cantidad de transportistas sacando infinidad de copias para poder hacer trámites, cuando podríamos a través de sistemas digitales poder conocer todo este tipo de información. Hay que flexibilizar las formalidades. Anabel hablaba de ideas de canales verdes para poder promover, digamos, que productos estratégicos puedan pasar por la región de una manera mucho más expedita. Eso obviamente tiene que ir asociado de mejoras en lo que es la infraestructura. Pero bueno, tenemos el caso de Costa Rica y un préstamo del BID aprobado en el 2014 por $100 millones para reconstruir 4 puestos fronterizos, y estamos en el 2020 y todavía no hemos empezado a mover tierra en ninguno de los puestos fronterizos. Ahí hay un espacio enorme. Yo tengo más o menos cálculos de que debe haber en Centroamérica unas 70, 80 empresas que mueven el 70% de la carga centroamericana. Hemos sido incapaces de establecer, por ejemplo, un operador económico autorizado centroamericano con canales verdes. Si lográramos nosotros a estas 70, 80 empresas, que son, por ejemplo, empresas reconocidas, que se les puede hacer inspecciones en planta, podríamos mover una gran cantidad del comercio centroamericano a velocidades muchísimo más eficientes, que terminen dando una reducción de costos. Así que gestión de riesgo, todo lo que tiene que ver con implementar medidas relacionadas con tecnología de la información pueden generar un impacto muy importante en reducir costos, que yo creo que en estos momentos de crisis se convierte en un elemento fundamental. O sea, esos sobrecostos que nos acostumbramos en las empresas a llevar cuando la cosa va bien,
en estos momentos se convierten en una de las primeras medidas que debe atacarse. Y permítanme en los minutos que me quedan hablar un poquito de Costa Rica. Yo coincido con Anabel en que obviamente Costa Rica tiene músculo que nos va a ayudar a enfrentar esta crisis, pero también hay que decir que ese músculo ha bajado el ritmo de entrenamiento y me parece que es fundamental avanzar en una agenda que nos permita llegar a eso que planteaba Anabel, que me parece muy bien, que nos permita diseñar una ruta de que Costa Rica puede estar dentro de los 25 países más competitivos. Hoy a nosotros nos cuesta ver una agenda de competitividad, no lo ve uno en la agenda dentro de las prioridades del país. Costos asociados a tramitología siguen creciendo, no siguen disminuyendo. No hay políticas concretas de transformación productiva. Es claro que todos aquellos países que seguimos exportando productos con bajo valor agregado, vamos a tener que reinventarnos. Y uno quisiera ver al ministro de Agricultura mucho más enfocado en decirnos cómo vamos a avanzar en esa transformación productiva, en esa incorporación de innovación tecnológica en actividades nacionales. Obviamente hay que avanzar en todo lo que es la transformación del INAH. Me parece que los proyectos ahí están avanzados, pero en una agenda prioritaria, ese sería el tipo de proyectos que uno quisiera ver en la Asamblea Legislativa pasando de una manera mucho más expedita. Hay que entrarle a temas tabúes que han estado ahí y que obviamente los que hemos estado en gobierno sabemos la dificultad de entrarles, pero el tema del costo de la electricidad tiene que ser un elemento si queremos traer inversión en manufactura que atiende a una parte de la población. No hay otra posibilidad si no es buscando alternativas para bajar costos de electricidad. Y aquí, si no queremos tocar al ICE, hay que sacar la creatividad. Hoy, por ejemplo, la ley de zonas francas permite que un parque pueda autogenerar electricidad, pero puede autogenerar electricidad para el alumbrado del parque, pero no podría, la ley le impide que pueda venderle exceso de esa autogeneración que hizo a una empresa, por ejemplo, a condiciones mucho más favorables. ¿Por qué sí puede para hacer el alumbrado y no pagarle a la empresa? Porque está mal concebido que es un sector que tiene que dejarse la lice. Bueno, lo cierto del caso es que a los precios que estamos viendo hoy no hay ninguna posibilidad. Y creo que es momento de que esos temas que se han dejado en la gaveta por las dificultades que tienen que empezar a formar parte de esa agenda de competitividad que nos permita, en estas condiciones que vamos a enfrentar, poder no solo mejorar la eficiencia productiva del país, sino posicionarnos mejor para poder atraer flujos de inversión extranjera que van a verse reducidos, pero que sin duda alguna todas las agencias de promoción de inversiones van a salir a pelear tratando de mostrar las mejores condiciones. Y ahí me parece que hay un espacio importante para que podamos buscar mejoras a futuro, mejoras que, repito, no pueden postergarse más. Me voy a quedar aquí y con mucho gusto podemos seguir ahondando ahora en estos temas. Muy bien, muchas gracias. Me parece que hay suficiente material en la mesa como para que ustedes realizaran un intercambio de enriquecimiento o de preguntas, de adiciones, de subrayados. Me parece que al público le podría interesar muchísimo ese diálogo entre ustedes. Don Álvaro, si me permite a mí agradecerles a Edna y a Fernando sus comentarios, me gustaría tal vez empezar por hacerle una pregunta a Edna. Hemos visto que recientemente el Fondo Monetario Internacional aprobó una operación para Costa Rica puntualmente. A mí me gustaría preguntarle que nos cuente un poquito más sobre de qué se trata esa operación y cuál podría ser el impacto para el país de ella. Y gracias, Anabel. Igual, encantada de estar escuchando y participando en esta conversación. La semana pasada, el directorio del fondo aprobó una operación que se llama, bajo un instrumento que se llama Instrumento de Rápido Desembolso. Eso es de lo que yo llamé en mi pequeña intervención las facilidades de emergencia, la primera línea de defensa que tiene el Fondo Monetario con nuestros países. Y lo que hizo fue que nos está aprobando un crédito por 504 millones. Ojo que antes del COVID
se hubiera permitido nada más 250. El directorio permitió que se duplicara el monto, de manera que ahí ya vimos un beneficio, digamos, de esta flexibilización de los organismos. Estos 500 millones, yo creo que tienen dos características. Bueno, obviamente va a tener que ir a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Tiene el beneficio de que podría permitir movilizar recursos de otros organismos internacionales, porque siempre el respaldo del Fondo Monetario es muy poderoso en esto. En segundo lugar, yo creo que también viene a ayudar a dar más confianza a lo que está haciendo el país, porque si bien es cierto, esto no es un acuerdo de contingencia, es decir, que es un programa mucho más pulido que hace el Fondo Monetario, ciertamente el Fondo Monetario en su comunicación sobre la aprobación de ese crédito dijo muy claramente que el país esperaría que el país retome el cumplimiento de la regla fiscal en el 2021, aunque entiende que se usó la cláusula de escape en el 2020, y también planteó que va a ser necesario generar mayores ingresos adicionales para el fisco, medidas del gasto e incluso mencionó la venta de activos. Entonces, vemos que el apoyo que se está dando pues es importante, pero que el país va a tener que seguir haciendo lo que venía haciendo en cuanto a su reforma fiscal, porque también va a estar bajo los ojos de un organismo internacional. También le ha planteado al gobierno, al país, la importancia de mantener una política monetaria, flexible, que eso es lo que ha venido haciendo el Banco Central, con la inyección de liquidez, la reducción de la tasa política monetaria. Lo exhorta a continuar con esa política monetaria, así como con una política flexible en el tipo de cambio y sobre todo también poniéndole mucha atención a la estabilidad del sistema financiero. Dichosamente mencionaba que los países de América Latina, y Costa Rica no es la excepción, tienen sistemas financieros muy sólidos. Los bancos están con buena liquidez y buen capital, pero ciertamente la disrupción que estamos viviendo puede tener impactos y también está exhortándolo a que vele por esto. Tal vez lo que quiero decir es que creo que es una gran cosa que se hubiera dado este instrumento. Eso no debe de perder de vista que estábamos en una trayectoria que hoy tenemos que fortalecer en materia fiscal y bueno, ahora en materia del sistema financiero y de la política monetaria. Tal vez don Álvaro, yo aprovecho para hacer una pregunta a Anabel y a Fernando. Ciertamente lo que ellos plantean es un panorama donde las agendas de restricciones comerciales van a aumentar. Anabel mencionó el tema, por ejemplo, de que ya están empezando a existir restricciones a los productos, a las exportaciones agroalimentarias, con la consecuencia tan nefasta que eso tendría sobre la condición de vida de las personas, ya no solo el comercio, es lo que significa para eso es un tema de comercio, es un tema de bienestar de las personas. O mencionaba Fernando el caso reciente de las restricciones proteccionistas en la misma región de Centroamérica. Y por otra parte veo cosas positivas, como por ejemplo cuando Anabel se refirió a que los países van a redefinir sus estrategias de inversión extranjera. En algunos casos podrían querer más reshoring, venir más cerca de sus países de origen, pero también ciertamente van a tener una preocupación por balancear no solo eficiencia, que es lo que hoy ha prevalecido, sino van a balancear eficiencia y riesgo. Entonces, planteadas estas dos cosas, la pregunta que uno se hace es, ¿qué recomendación o cuál es la visión que Anabel y quisiera también que Fernando se refiriera, ven sobre lo que Costa Rica debería de estar haciendo en materia de política comercial frente a esta situación y también en su política de inversión extranjera para evitar algunos de los problemas que estamos viendo y potenciar nuestras fortalezas?
yo, tal vez si me permiten empezar un poquito sobre este tema, Fernando, y Edna y don Álvaro. Yo quisiera decir que quizás uno de los elementos más importantes para la recuperación del país en el campo del comercio y la inversión es la estabilidad macroeconómica, ¿ya? Y con esto obviamente quiero vincular con la exposición que Edna hacía anteriormente, porque si bien es cierto, creo que en este campo, digamos, en este sector del país, el país, como digo, se encuentra en una posición mucho mejor de la que se encontraba en el pasado. Lo cierto es que depende de esa estabilidad macroeconómica para poder recuperarse y para poder crecer. Ahora, en el campo concreto del comercio y la inversión, a mí me parece que las políticas, el contexto del coronavirus pone de manifiesto aún más la importancia de que el país continúe trabajando en profundizar lo que es el apoyo a los sectores productivos, al sector exportador, continúe avanzando en lo que es la diversificación de productos, la diversificación de mercados, esa reducción de costos de transporte, como Fernando bien decía, es decir, realmente el hecho de que el costo de transporte intracentroamericano le añada un 15% al valor de un producto, es algo que, pues, que no tiene ningún valor añadido, es simplemente pura burocracia e ineficiencia, y ese tipo de cosas tienen que eliminarse hacia adelante. Me parece que desde la óptica de mercados internacionales, enfrentamos una situación compleja, derivada en buena parte de la situación geopolítica que el coronavirus pues, ha venido a replantear, quizás con más fuerza. Vemos, por ejemplo, que hay un senador de los Estados Unidos que recientemente presentó una propuesta para retirar a los Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio. Esto pues no sería una cosa positiva para la organización ni para la mayoría de los países del mundo. Costa Rica para un país pequeño como Costa Rica, es vital contar con una organización que establezca reglas del juego claras que se aplican para todos los países, que puedan ser implementadas a través de mecanismos efectivos de solución de controversias. Y por eso Costa Rica debe continuar trabajando muy fuertemente para fortalecer esta organización. Si esto no es posible hacerlo a nivel global, porque hay algún país que no esté dispuesto a ello, Costa Rica debe buscar trabajar con países que tengan una visión similar. Y aquí hay países como Nueva Zelanda, Singapur, por ejemplo, que han empezado ya con iniciativas muy importantes para establecer cuáles deben ser las reglas del juego post-coronavirus en temas de establecer restricciones a las restricciones a la exportación, garantizar la apertura de los canales de comercio, facilitar la fluidez de las cadenas de valor. En fin, hay una serie de medidas que son valiosas y Costa Rica debe acercarse a estos países para trabajar con ellos. Debe trabajar también en su barrio, como Fernando bien decía, e iniciativas como la facilitación, continuar y profundizar la facilitación del comercio en la región centroamericana es crítico. Y algunas medidas no son complejas, algunas medidas son realizables, como él planteó concretamente, la adopción, por ejemplo, de esquemas de operadores económicos autorizados para las 70 u 80 empresas que mueven el comercio intracentroamericano. Eso es algo que es factible de hacer y es factible de hacerlo en un periodo de tiempo corto. Entonces, estas son medidas que Costa Rica tiene que plantearse. Pero a mí me parece, en el campo de la inversión, creo que aunque vamos a ver restricciones a la inversión y aunque la inversión va a caer, la reconfiguración de las cadenas de valor va a ser una oportunidad muy valiosa para Costa Rica, razón por la cual el país debe estar en primera fila con esa institución tan valiosa que tenemos, que es INDE, pero con el apoyo del gobierno como un todo también, para poder continuar en una labor, digamos, si se quiere, revisada de atracción de inversión para aprovechar las oportunidades del contexto. Pero todo esto en el fondo me parece a mí que tenemos que ubicarlo en un contexto de qué es lo que queremos para nosotros hacia adelante. Por supuesto que queremos salir de la crisis en la que nos encontramos, que eso no va a ser sencillo, que no es una crisis nuestra, que es una crisis global y que eso nos va a consumir una buena parte del tiempo. Pero me parece también que hay que pensar qué tipo de medidas tomamos hoy
para replantear la Costa Rica que necesitamos para que el día de mañana podamos generar más trabajo, podamos generar más prosperidad. Y eso pasa necesariamente por un mejoramiento de la competitividad y un incremento de la productividad. Y eso, a mi juicio, debe abordarse de una manera sistémica. Yo de verdad creo que nosotros como país podemos alcanzar metas ambiciosas. Y realmente, por ejemplo, creo que lo de la OCDE es un proceso maravilloso, es un proceso que arrancó hace 10 años en el gobierno de doña Laura Chinchilla y hoy vamos a concluirlo en el gobierno de don Carlos Alvarado, gracias al esfuerzo continuado que se ha hecho durante ese periodo y al liderazgo que se ha ejercido. Bueno, eso a mí me parece que esas experiencias deben replicarse y creo que para Costa Rica en este momento la competitividad y la productividad cobran una importancia todavía mayor y por eso yo quiero insistir mucho en esta idea de planteémonos ser uno de los 25 países más competitivos del mundo, donde no solo están los países grandes, está Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se necesita un trámite para abrir una empresa y en medio día está constituida y puede operar directamente. Países como Holanda, como Singapur, como Irlanda, como Israel, son todos países pequeños como nosotros. Todos están dentro de los 25 países más competitivos del mundo. ¿Por qué Costa Rica no puede estar ahí? La tarea no es fácil, está claro, y hay muchas cosas a las que hay que entrarle, pero es posible empezar desde ya con ese norte para que las medidas que adoptemos hoy sean medidas que nos ayuden a empujar a ir en esa dirección. Absolutamente, y en la misma línea. Yo creo que si uno tuviera que poner en una frase cuál debería ser la estrategia, yo creo que hoy lo que el país requiere es más integración, no menos integración, más integración en los esquemas mundiales, digamos, la OSD, asociarse con países, como bien decía Anabel, que tienen una visión conjunta para tratar de poder mover elementos y reformas estratégicas en ámbitos multilaterales, más integración con Centroamérica, tratando de liderar una agenda de facilitación de comercio. Eso, si no la mueve Costa Rica, nadie más la va a mover. El Triángulo Norte está enfocado en sus temas migratorios, ese es su principal elemento de la agenda, pero la verdad es que cuando Costa Rica ha movido la agenda centroamericana, se han podido hacer y lograr avances importantes. Y se requiere también medidas importantes en Costa Rica que atiendan problemas específicos. Yo hoy quiero dejar planteada una, y es el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. O sea, realmente hay un riesgo enorme de que una gran cantidad de empresas que se habían arriesgado a hacer sus primeras exportaciones a Panamá, a Nicaragua, a la región centroamericana, hoy uno las oye y lo que están diciendo es, no vale la pena, no voy a seguir en esto, prefiero no arriesgar más patrimonio familiar. No están encontrando posibilidades reales de dónde poder conseguir fondos para atender temas de flujo que les permita, por lo menos, sostener a una cantidad importante de los empleos. De ahí que yo sí creo, y es importante insistir en esto, que nos está cogiendo tarde para empezar a poner temas que son estructurales, que son fundamentales para replantear ese modelo costarricense, fomentando productividad y fomentando competitividad. Diagnósticos ya hay, o sea, se han hecho muchos, habían consejos de competitividad, la lista de temas, todos los que estamos aquí la podemos poner en la mesa. El tema es cuál es la estrategia para poder implementar esas medidas, porque nos ha costado mucho en los últimos años poder avanzar con medidas concretas que realmente generen un impacto en lo que es competitividad y productividad en el país. Cada día, si uno revisa los índices de hacer negocios, el país viene para atrás, sigue retrocediendo, en mucho por inacción nuestra, pero también en mucho porque hay otros países que sí están haciendo la tarea. Y desde esa perspectiva empezamos a perder posiciones alrededor del mundo. Creo que en CINDE hay oportunidades, hay que replantearse una estrategia para en tiempos posteriores al COVID. Me parece que ahí hay un potencial enorme, pero también lleva a CINDE una carga muy pesada con temas de competitividad que cada vez le complican más a la hora de poder llegar a ofrecerle a una empresa que se instale en Costa Rica. Y esos temas requieren reformas importantes que, repito, a uno le gustaría ver que como país pudiésemos abrazar y aprovechar el momentum que tenemos para que pudiesen pasar las que requieran reformas legislativas
de una manera mucho más expedita, que sin duda alguna sería un impacto muy importante para mejorar la forma en que hacemos negocios. La competencia a nivel internacional, si antes era durísima, ahora se va a volver peor. Todo el mundo se va a matar, está pensando en estos momentos qué más puedo ofrecer, y creo que un diferenciador tiene que ser ese, de que Costa Rica es un país que se ha vuelto más competitivo cada día y donde todas las trabas para hacer negocios hay una agenda clara para eliminarlas. Creo que ese diferenciador nos puede ayudar muchísimo en esta época que viene. Yo quisiera decirle al público que estamos en el momento en que pueden empezar a formular preguntas, un espacio de unos 15 minutos, que las vayan haciendo de una vez, y durante 15 minutos vamos a estar dialogando con el público. Antes de que entre la primera pregunta, y desde luego que en cuanto entre me interrumpen, quisiera decir cuál es mi sensación alrededor de estas exposiciones e intercambios que ustedes han realizado. Me parece que la música de fondo es de hay un reto y vamos a salirle al frente a ese reto, ¿verdad? En ese sentido, me parece una posición como muy llena de energía, muy llena de expectativas. Segundo, me parece que las exposiciones de ustedes han sido muy proactivas, ¿verdad? La crisis que estamos enfrentando desde el punto de vista médico es sumamente pesada, y sin embargo, ustedes han tenido la capacidad de ser proactivos en el terreno en el cual han realizado sus intervenciones, y me parece que la idea que queda clara es no nos vamos a quedar detenidos, vamos a seguir marchando porque el show sigue. La otra cosa que siento es, en algunos casos, ustedes subrayan la urgencia que hay de ciertos temas, y ahí lo que me imagino que deberíamos tener es una agenda donde inmediatamente vayamos poniendo todos estos temas y marcándolos con una jerarquía, porque hay algunos que son verdaderamente urgentes. El último comentario que quisiera hacer es que me deja la sensación de que lo que ustedes están diciendo tiene, como decía Anabel, un enfoque sistémico. Me parece que lo que ustedes están planteando no son ideas sueltas, sino que de una cierta manera hay una visión estratégica en todo esto. O sea, para los tomadores de decisiones, el plato que ustedes han servido, pues no digo yo que sea nada más comérselo, pero está bastante avanzado en su posibilidad de que sea convertido en acciones y en resultados. En ese sentido, me parece que esta hora de intercambio ha sido extraordinariamente valiosa. Les recuerdo al público que estamos recibiendo sus preguntas verbalmente, ¿verdad? Y a los colegas participantes en esta conversación, sigamos adelante con la conversación y que el público nos vaya interrumpiendo con las preguntas. Tal vez yo me gustaría preguntarle a Anabel un poco, ella que está ahí en Valle. Perdonen un segundito, hay una pregunta de don Ernesto Jiménez, ya tiene activado el micrófono. Don Ernesto. Sí, muchas gracias. Felicito a los panelistas por la información tan valiosa y con la que nos han brindado esa información. Concretamente tengo 3 preguntas, una para cada uno de ustedes para que no se resientan. La primera es para doña Anabel en relación con el tema de la competitividad como tarea prioritaria para paliar la crisis. En concreto, ¿qué tareas o medidas concretas deben implementar el Ejecutivo para lograr ese cometido? Es la primera pregunta. La otra tiene que ver con el tema del sector turístico para don Fernando. Siendo el sector turístico la principal fuente de divisas, en esta crisis no es ningún secreto que miles de fuentes de empleo prácticamente se van a ver amenazados si es que ya no están precisamente tocando fondo.
¿cómo usted visualizaría de aquí a 12 meses el panorama de este sector? La tercera pregunta tiene que ver con reactivación económica. Mucho se ha hablado de este tema en los últimos días, sobre todo forma parte de la agenda legislativa, y en esto pues algunos de los proyectos que han ingresado y algunos planteamientos han generado división interna dentro de la agenda legislativa. Concretamente la propuesta de la construcción del tren eléctrico y con ello el empréstito por 550 millones de dólares que entró en la corriente legislativa. ¿Cómo usted valora efectivamente este tipo de medidas para esa reactivación económica? Algunos consideran de que no es tiempo de invertir en infraestructura pública, que más bien debemos de atender necesidades de tipo social, asistencial, y no precisamente este tipo de medidas. Eso es para doña Edna. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ernesto. Voy a referirme a su pregunta enfocándola de distintos aspectos, en el sentido de decir, existen ya una serie de evaluaciones, tanto a nivel internacional como a nivel local, que identifican áreas de, digamos, oportunidades de mejora en el caso de Costa Rica en el tema de competitividad. Lo vemos muy claramente, por citar algunas de ellas, en el tema de la tramitología para empezar un negocio. Ahí sabemos la gran cantidad de pasos que hay que llevar adelante, el costo que eso implica, en fin, todo esto está documentado. Tenemos otro ejemplo de una medida de competitividad que está también ampliamente documentada, y Fernando hacía una buena referencia al tema, es el costo de la energía eléctrica. Ese es un costo que está impactando desde hace ya mucho rato el sector de manufactura de este país, tanto a las empresas domésticas como a las empresas internacionales. Tenemos dificultades en los temas de transporte, lo conocemos también muy bien. Y así uno puede ir por una lista, por razones de tiempo no me voy a referir a todas y cada una de esas áreas, pero todos esos aspectos ya han sido identificados en una serie de evaluaciones internacionales. El problema de alguna manera es que no abordamos estos temas desde una manera sistémica, en el sentido de que hay que desarrollar una ruta muy clara, con pasos establecidos, con indicadores de desempeño, con un comité o consejo precedido al más alto nivel que le pueda dar seguimiento a la aplicación de cada una de estas medidas, con rendición de cuentas a la ciudadanía de cómo es que esto se va avanzando, y que con una visión que trascienda el gobierno que está en el momento. A mí me parece que este gobierno no es, o sea, la tarea de la competitividad no implica que este gobierno va a poder convertir a Costa Rica en un país competitivo, en la lista de 25 países más competitivos en 2 años que le restan. Pero también es cierto que se pueden adoptar una serie de medidas e iniciar esa ruta hacia la competitividad. Tiene que ser iniciada ahora, porque vamos a estar adoptando muchas medidas para la atención del coronavirus, y de hecho se han venido adoptando una serie de medidas, pero esas medidas deben de ser diseñadas con miras a esa competitividad. Entonces, mi llamado es para un abordaje sistémico del mejoramiento de la competitividad, el establecimiento de una meta ambiciosa, sí, podemos ser uno de los 25 países más competitivos del mundo, y el establecimiento de los mecanismos institucionales y de coordinación interinstitucional y con el sector privado para poder empezar a implementar esa agenda. Gracias. Sí, don Ernesto, en relación con el tema del sector de turismo, un sector que, como todos sabemos, ha sido fundamental en la economía del país. Yo creo que hay como 2 etapas. Me parece que hay una primera etapa que yo llamaría sobrevivencia, que es en la que estamos ahora y que posiblemente se vaya a tomar todo lo que resta del año. Un estudio, creo que de INCAE, más o menos señalaba que difícilmente antes de diciembre, enero, un año, el sector turismo empiece a levantar cabeza, y creo que en esta primera etapa hay que buscar estrategias relacionadas a fomentar turismo nacional
con la dificultad que se conlleva, y es que en la mayoría de las familias tampoco van a quedar muchos recursos ni ganas de hacer turismo nacional. Pero veo una etapa muy complicada en estos meses que vienen para terminar el año. En la medida en que la restricción de vuelos esté, vamos a seguir viendo muchos hoteles cerrados con el correspondiente impacto que eso tiene en la cadena de todos los proveedores de hoteles, que ahí me refiero además no solo a proveedores de bienes, a todos los que dan la comida, sino también a un montón de proveedores de servicios que están asociados a esos hoteles, guías turísticos, empresas de transporte, etc. Pero sí veo que pasada esta crisis, me parece que Costa Rica va a quedar bien posicionado si seguimos manejando el tema de salud como un destino para visitar. Me parece que debe venir un relanzamiento muy fuerte de todo lo que es turismo médico. Me parece que una estrategia alrededor de todo el concepto de wellness basada en el reconocimiento que está teniendo el país en materia de salud podría ser una estrategia que ayude a empezar a reactivar este sector el próximo año. No van a ser tiempos fáciles, van a ser tiempos muy complicados, aunque se reactiven y se abran las fronteras. Vamos a ver en el mundo mucho temor a viajar en estos meses, y sin duda alguna es un sector que va a tener que replantearse una estrategia para poder, sobre todo en estos meses, sobrevivir. Creo que ha sido un sector exitoso, tiene esa gran ventaja, es un sector que por muchos años ha venido reinventándose, pero sin duda alguna hoy tiene un reto grande. Muchas gracias. Don Ernesto, le voy a pedir que se pueda reiterar la pregunta, porque es que la planteó y al final dijo que para mí, entonces no tomé nota de los detalles. Con sí. Mucho gusto, doña Edna. Sí, está relacionada con el tema de reactivación económica y aquellas medidas que tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa en forma mancomunada pretenden desarrollar. Concretamente le preguntaba sobre el proyecto del tren eléctrico, que será, según parece, una de las inversiones más grandes en infraestructura pública en los últimos años, y que el Ejecutivo envió para su aprobación respectiva el proyecto de empréstito de financiamiento para este mismo proyecto ha generado una serie de divisiones internas en la agenda legislativa. Algunos lo apoyan, otros lo critican, en tanto que presumen de que estos dineros deberían de enfocarse más que todo a la parte asistencial y a la crisis generada por la pandemia. Y entonces la opinión pública, creo yo, está un poco confusa en el tema de qué debería ser lo más conveniente para el país en estos casos, ¿verdad? Y concretamente, si la inversión en infraestructura pública puede o no reactivar la economía en esta coyuntura. Sin duda, yo creo que el tema de la inversión en infraestructura es un gran empuje para la reactivación económica. Lo era antes del COVID y lo sigue siendo ahora. A mí me parece que, si bien es cierto, tenemos un contexto muy particular con necesidades muy urgentes que hay que atender, lo peor que podría hacer el país es dejar de pensar en lo importante por atender lo urgente. Vamos a tener que jugar como un malabarista con varias bolas al mismo tiempo, y hay algunas de esas bolas que es atender lo que se nos sobrevino por la crisis de COVID. Está lo sanitario, está el tema de población sin empleo o sin ingresos, está el tema de las empresas que tienen problemas de liquidez, etcétera, y eso hay que atenderlo. Pero cometeríamos como país un error en dejar de lado lo que se necesita en el largo plazo. Pienso que el tema de transporte público es uno de los temas que el país requiere hace mucho, que además viene a contribuir a incentivar la inversión
y la generación de empleo. Así es de que a mí me parece que no podemos dejar de lado, habrá que ver cuáles son los argumentos particulares de los diputados, pero en términos generales no podemos detener muchas de las iniciativas que veníamos empujando de carácter estructural e inversiones de largo plazo por la situación actual. Tenemos una pregunta de don Eric Solís. Adelante, don Eric. Muchísimas gracias. Un saludo a los panelistas y muchísimas gracias por tomarse el tiempo para hablar de este tema tan importante. Dos preguntas muy concretas para doña Anabel y para don Fernando. Una pregunta nada más. Bueno, para dar tiempo a otra persona si tiene otra pregunta. Es que ya estamos cerca de las 12. Una pregunta, por favor. Perfecto, no hay problema, Álvaro. Entonces voy a plantearle la pregunta a doña Anabel. Doña Anabel, como usted lo comentó, estamos a las puertas ya de ingresar a la OECD, gracias a Dios, y eso se dé pronto. ¿Cómo podría utilizar Costa Rica esta herramienta de pertenecer a la organización para estar en una mejor posición que nuestros competidores en la región y poder utilizarlo esto como una ventaja para salir adelante ante los retos que el COVID nos presenta? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, me parece que es excelente. Costa Rica tiene una plataforma de conocimiento muy poderosa en la OCDE. Es decir, en la OCDE van a estar discutiendo 37 países cuáles son las soluciones que van a considerar para los retos tan importantes que cada una de estas naciones tiene. Van a estar discutiendo cuáles van a ser las medidas de apoyo que van a estar tomando, cuál va a ser su política de comercio exterior, o cuál va a ser su política de inversión, o qué van a hacer en materia de transporte, qué van a hacer en una gran cantidad de áreas. Y me parece que Costa Rica tiene allí la oportunidad de aprender, de entrar en este debate, en esta discusión de ideas y de tomar lo mejor de esas ideas y aplicarlo en nuestro país de conformidad con las condiciones de nuestro entorno. Para eso es muy importante que el ingreso a la OCDE es, digamos, es un hito, creo que va a ser un hito histórico para Costa Rica, pero no es el punto de llegada, es más bien el punto de inicio, para que el país pueda ir acompañado de los mejores del mundo en el desarrollo de sus políticas públicas. Entonces me parece que a partir del ingreso a la OCDE, Costa Rica debe plantearse cómo va a hacer el mejor uso de esta organización. Y en virtud de los retos tan significativos que nos plantea el coronavirus, quizás no pueda haber mejor momento para que lleguemos a ser parte de ella. Pero la organización, evidentemente, no nos va a obligar a nosotros a adoptar nuestras decisiones. Nuestras decisiones las tenemos que tomar nosotros con base en una visión muy clara de qué es lo que necesitamos en el país para generar empleo, para sacar adelante, es decir, un desempleo del 20% va a ser una cosa muy seria, un incremento de la pobreza va a ser una cosa muy seria. Entonces, las medidas que hay que tomar son medidas también muy importantes y para eso la OCDE puede brindarnos un acompañamiento muy valioso, creo yo. Tenemos una pregunta de don Carlos Eduardo Umaña. Don Carlos, tiene el micrófono abierto. Buenos días a todos los panelistas, a doña Edna, a doña Anabel y a don Fernando. Muy interesante todos los puntos planteados. Es una única pregunta para doña Edna, la que tengo. Es relacionado con el entorno COVID y la coyuntura COVID que enfrentamos en este momento. En tanto, esta coyuntura se extienda más de lo que esperamos en este momento, se extienda, que no sea mucho. ¿Cómo considera usted que tantas posibilidades adicionales de financiamiento multilateral podría disponer Costa Rica en el corto plazo? Pensando una situación en donde las posibilidades de endeudamiento interno son limitadas por el efecto de estrujamiento y de financiamiento externo en los mercados internacionales, también el entorno parece ser incierto, dado lo que usted comentó en un principio, en donde lo experimentado en los mercados internacionales, dadas las salidas de capitales de los países en los países emergentes. Entonces, esa es la pregunta. Quisiera conocer su punto de vista al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Esa pregunta es bien importante porque la verdad es que la incertidumbre es muy grande
y lo poco que en algún modo sabemos es que esto va a durar mucho. Y eso significa que muchas de las presiones financieras que estamos recibiendo hoy en el campo fiscal, pero también en la parte de balance de pagos, van a hacerse más duras. Ahora estamos enfrentando las necesidades inmediatas, pero después tenemos que estar enfrentando las necesidades del día después, que tienen que ver más con la recuperación. Y como decía, los organismos están preparados para apoyar. Yo diría mucho este año, un poquito menos el año entrante, creo que un grueso de los recursos serán este año, pero me atrevería a decir que Costa Rica sí va a tener recursos de los organismos para lo que requiera, al menos en este y el otro año. Después creo que vamos a volver a una cierta normalidad, salvo que los organismos y los países avanzados logren hacer un mayor acopio de recursos, que ese es uno de los grandes retos que tenemos. Yo lo que mencionaba era que los organismos no tienen capacidades ilimitadas para crecer su financiamiento y por lo tanto o se hacen capitalizaciones, que es algo que no es fácil de hacer, como no es fácil emitir derechos especiales de giro, o se buscan fondos de países avanzados que apoyen en maneras paralelas a nuestros países. Me preocupa que el foco es apoyar a los países más pobres y vulnerables. Nosotros no estamos dentro de ese grupo de países, somos países de renta media. Pero entonces, todo eso es para decir que no será fácil, pero que en estos 2 años podremos tener espacio. Creo que el reto más importante va a ser que nosotros podamos acomodar mejor las medidas para hacer que nuestra situación fiscal se encarrile por una trayectoria mucho más sostenible, porque no vamos a poder depender exclusivamente de los fondos de organismos internacionales. Hay una tarea interna que si era importante antes, lo va a ser aún más de aquí al futuro. Creo que es un trabajo de 2 bandas, el externo, pero también el interno. Doña Edna, estamos llegando a las 12 del día y compañeros, creo que tenemos que despedirnos, empezando por que se despida doña Edna y luego los otros 2 panelistas, Fernando y Anabel. Sí, yo voy a nada más hacer un breve cierre y me voy a retirar porque tengo una reunión en 2 minutos. Y me disculpo por no poder oír el final de los demás. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo hoy, sin duda nos presenta retos que nunca nos imaginamos. Y lo que antes era, por ejemplo, trayéndolo al tema de los países en desarrollo emergentes, el caso Costa Rica particular, lo que eran retos en la parte, sobre todo fiscal, porque tal vez la parte externa la teníamos muy fuerte, pero en la parte fiscal lo que se han es recrudecido. Tenemos que entender, y en esto, pues ojalá que los que tomen decisiones, en particular en la Asamblea Legislativa, entiendan que por eso la aprobación de préstamos de apoyo presupuestario son iniciativas positivas, porque lo que hacen es dar liquidez para afrontar sea los recursos adicionales que se requieren para gastos o sobre todo también para seguir bajando el costo de la deuda con condiciones más baratas. Yo creo que eso es solo ganar. Eso hay que entenderlo muy bien, que si hay algo bueno es tener recursos externos en este momento. No es algo malo. Pero también es cierto que somos un país que tenemos limitaciones para seguirnos endeudando ilimitadamente. Y por eso es que mencionaba en respuesta a la pregunta del señor Carlos Eduardo, que también la tarea interna no ha acabado. Todo lo contrario, la tarea interna en materia de finanzas públicas se ha hecho incluso mucho más abultada. Y sin más, me despido y muchísimas gracias a la academia y a Anabel y a Fernando por habernos acompañado en este conversatorio y a ustedes por haber asistido. Gracias. Muchas gracias a Edna y bueno, y tomo la palabra para de mi parte también agradecer a todos por esta oportunidad, a don Álvaro, a Fernando, a Edna, y quiero dejarlos con la idea de que las políticas de comercio exterior y de inversión extranjera son muy importantes en este momento para ayudar al país a empezar a recuperarse de la crisis del coronavirus. La tarea no será sencilla,
pero tenemos buenas bases, a diferencia de lo que ocurre en el campo fiscal. En el campo del comercio exterior y en el campo de la inversión extranjera, Costa Rica tiene un sector productivo fuerte, diversificado, que por supuesto va a sufrir los embates y está sufriendo los embates del coronavirus, pero es una base sólida. Tiene unas condiciones de acceso a los mercados muy valiosas con base en la red de acuerdos comerciales existente, tiene una institucionalidad sólida y tiene buenos mecanismos de diálogo sector privado, sector público. Aquí lo importante, sin embargo, es que esta crisis es tan dura que si estos temas no cobran prioridad, corremos el riesgo de debilitar un sector que en realidad contribuye de manera muy significativamente con la generación de empleo y con la generación de prosperidad en Costa Rica. Por eso, de mi parte, el llamado es para que prioricemos la aplicación de estas políticas de comercio exterior y de inversión y que las veamos de una manera sistémica para pensar que las acciones que vayamos a adoptar hoy sean acciones que contribuyan a que Costa Rica pueda llegar a ser uno de los 25 países más competitivos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a Anabel, a don Álvaro, a Edna, a todos los que nos pudieron escuchar y obviamente a la Academia por la invitación. Yo simplemente quisiera agregar un comentario muy breve, porque si bien es cierto, antes de esta pandemia ya era necesario una agenda de medidas enfocadas en productividad y competitividad en el país, ya las aguas, como bien decía Anabel, se movían. Hoy estamos navegando en un mar, como diría don Eduardo, muy turbulento, muy picado. Y eso requiere que un bote que tiene bases fuertes, como dice Anabel, tenga que ser reforzado. Y creo que es imperativo. Hoy tenemos el reto de poder actuar de una manera mucho más rápida en la implementación de una serie de medidas que, repito, no hay que inventar el agua tibia, están ahí, el país sabe lo que hay que hacer, se han venido posponiendo, pero es tiempo ya de entregarles. Me parece que eso puede generar una diferencia muy importante en mitigar la afectación que ya de por sí vamos a tener en todo lo relacionado con el comercio exterior. Muchas gracias a los panelistas, Anabel, Edna, Fernando, y muchas gracias al público que nos sigue. Lamentamos mucho el corto periodo de preguntas, siempre ocurre eso. Esperamos vernos en otra oportunidad en este tipo de actividades que la Academia ha venido desarrollando. Muy buenas tardes. Buenas tardes.